damos la bienvenida. Hoy un día más de miércoles de Casipra, como siempre, digamos, nos quedan muy poquitos, Rodrigo, nos quedan ya el 9 y el 16. 9 y 16. Donde el 16 la idea es un poco ya brindar y hacer como un resumen de todo el año, de todos los encuentros que hicimos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo potenciar exportaciones en el contexto económico mundial, y para ello esta organización de este miércoles de Casipra lo hicimos con Julieta Bayugar, que es gerente comercial en URC, ahora ella va a explicar bien de qué se trata. Se desarrolla en el área comercial y es productora de seguros, y bueno, viene asesorando a empresas en todo lo que tiene que ver con seguros corporativos, y bueno, ella misma va a hablar también del seguro de crédito a la exportación. Pero antes también tenemos otros invitados, así que Julieta, ahí te había silenciado el micrófono, si querés habilitátelo, y te doy la palabra para que vos presentes a tus invitados también. Igual antes, ¿no lo podés? Bueno, igual antes me olvidé que le tengo que dar la palabra al presidente, Rodrigo. Todo tuyo. Yo me estaba quedando calladito igual, Sí, como pero verán. vi tu cara y dije, dale, Rodrigo. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí estamos, terminando el año. Faltan un par de jornadas más. La idea es seguir en contacto, estar en contacto y permanecer en contacto. Casipra hace 107 años que está en contacto, desde 1959 que certifica origen a las exportaciones argentinas, y desde 1991 que tenemos nuestro Instituto Superior Educativo en el que se preparan profesionales del comercio exterior, gente que lleva en la sangre el COMEX. Y como es necesario la educación continua y estar al día, y con esta normativa tan fluida que tenemos en la Argentina, no solo en el comercio exterior, sino que toda la normativa de la Argentina es muy fluida, si lo sabrá Juan Cruz con las comunicaciones del Banco Central. En fin, tenemos la Escuela de Negocios, donde damos... Rodrigo, te muteaste, sin querer. Rodrigo. En fin, alguien me muteó. Sí. Bueno, bienvenidos. Vamos a ver cómo podemos potenciar nuestras exportaciones. Gracias. Ahora sí, le cedo la palabra, licenciada Patrón. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Como dijo Laura, mi nombre es Julieta Bayugar. Quiero agradecerles a ustedes por darnos este espacio y esta oportunidad que nos permite acercarles un instrumento que entendemos de gran valor para enfrentar y poder paliar las consecuencias de esta crisis o este contexto tan difícil e incierto que todos estamos atravesando. Hoy nos va a acompañar Javier Massa. Javier es licenciado en Economía, consultor, cuenta con una larga trayectoria en todo lo que es análisis e investigación de coyuntura, ha trabajado con figuras como Guadani, Tramutola, Nofal. También ha tenido oportunidad de ocupar distintos cargos públicos, provinciales. Y bueno, Javier nos va a acompañar acercándonos un poco lo que es información sobre el contexto mundial actual y cuál es el pronóstico, proyecciones que podemos tener para el comercio internacional. Así que bueno, tuvimos un pequeño desperfecto con Adriana que espero se pueda sumar de algún modo, pero bueno, yo les voy a ir pasando la presentación como para ir avanzando y dándole pie entonces a Javier que dé comienzo con su parte. Y después espero poder presentarles a Adriana cuando ella ya pueda ingresar. Vos, Laura, si podés avisarme, porque yo hoy no estoy viendo a todos. Y ¿ustedes están viendo en pantalla mi presentación? Sí, sí, perfecto. La estamos Entonces viendo. Avanzamos. Dale. Javier, te doy pie para que vos puedas comenzar. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a la Cámara, Rodrigo, presidente, a Laura, bueno, por este marco para poder contar un poco como introducción a lo que va a ser obviamente el centro de la presentación, que es un producto, instrumento que entendemos es sumamente útil para afrontar los desafíos. Bueno, esperemos que técnicamente podamos acompañar la presentación. En unos pocos minutos voy a intentar
compartirles información acerca de las proyecciones de la economía mundial, fundamentalmente del comercio, de lo que se puede esperar en el corto plazo. Obviamente estamos atravesados por un año de mucha incertidumbre, sin duda, de las proyecciones que han cambiado a lo largo de todo este año en varias oportunidades. No son mismos los números que estamos analizando ahora que los que estábamos analizando en julio o en agosto, cuando la economía de los países centrales, por suerte, se empezó a recuperar. Y bueno, y en este marco pretendemos darle esta información básica de contexto, de proyección y algunos instrumentos, elementos relativos a las exportaciones argentinas que esperemos les sea de utilidad a algunos o muchos de ustedes. En la primera gráfica, que está un poco descompasada, pero bueno, en realidad acá podemos ver sintéticamente la proyección del PBI mundial. Se espera caerá este año finalmente un poco más del 4%. A mediados de año estábamos con una proyección de caída superior al 5%, y según las últimas estimaciones, que son las del Fondo Monetario, el PBI va a caer un 4,4% en este año. Esta composición no es igual, obviamente, para todo el planeta, lo sabemos. Más del 8% en Europa, América del Sur, en promedio va a estar en esos guarismos. Estados Unidos, también en torno del promedio mundial, del 4%, la caída del PBI. Y China, bueno, el único país del planeta que paradójicamente, donde se inició toda la cuestión sanitaria este año, va a ser el único país del planeta que proyecta que el cierre de este año va a dar un crecimiento, los guarismos van a dar un crecimiento en su PBI. Como decíamos, el primer dato alentador se empezó a marcar en agosto, donde los países centrales, la economía de los países centrales empezó a recuperarse, y con las proyecciones que tenemos para el 21, que están en torno del 5,2%, como decía, esto se ha modificado bastante a lo largo del año. De hecho, proyectábamos que los niveles de PBI mundial de prepandemia se iban a poder volver a evidenciar en el 2022. Sin embargo, ya ahora tenemos proyecciones internacionales del 5,2% de crecimiento para el próximo año, con lo cual antes del cierre del 2021 vamos a estar con niveles de PBI mundial de prepandemia, lo cual no deja de ser un dato alentador, digamos, dentro de todo las dificultades de este año. Ahora vamos a ver qué podemos esperar, más allá de estos guarismos del PBI, en el comercio. Esta gráfica muestra la anterior, Julieta. Perdón. La que teníamos recién, esa, perfecto. Acá vemos en la línea blanca, vemos el PBI, la evolución del PBI mundial. En la línea amarilla vemos la evolución de las exportaciones mundiales. Como vemos, hay una sobreactuación, por decirlo de alguna manera, una sobrereacción, tanto en las recuperaciones de la economía mundial como en los detenimientos o en las retracciones de la economía mundial. Esto ha sido así a lo largo de la evolución en general, pero se ha potenciado en los últimos tiempos. Para que tengamos un par de datos que marcan esto. Entre el 2002-2008, el PBI creció 90%, el PBI mundial, y las exportaciones mundiales crecieron 130%. En el bienio 2009-2011, el último salto importante en la economía mundial, el PBI creció 22%, las exportaciones 46%. Entonces, estos son indicadores que muestran lo que ha pasado en el pasado reciente, valga la redundancia, y lo que podemos llegar a esperar en una primera aproximación, frente a la recuperación esperada del PBI del próximo año, digamos. Esto es un dato importante a mirar para marcar la evidencia de lo que ha pasado en el pasado reciente y lo que podemos esperar. Es claro que la sobrereacción, esta de que estamos marcando, no se da en todas las ramas del comercio mundial. Generalmente las exportaciones de agroalimentos son más estables, dependen de otras variables más estructurales, si se quiere,
y las manufacturas sí son las que sufren o se benefician, digamos, de estas reacciones, lo cual marca un contexto por demás alentador en este contexto donde debemos mirar nuevos instrumentos para animarnos a mirar el mundo, nuevos mercados, nuevos productos que lo marcan como bien interesante. Bueno, esta gráfica, que también la vemos un poco desalineada, pero Sí, es no muy sé qué simple, digamos. No importa. ¿En qué se componen? Acá hay mucha gente que conoce los números en general, que es conocedora de las exportaciones, de los mercados, etcétera, etcétera, pero a veces uno tiene una mirada parcial sobre elementos que hacen a la economía o al comercio, y esta gráfica pretende simplemente mostrar una foto en función de los datos del 2019, ¿de qué se componen los 65 mil millones de dólares de exportación que Argentina tuvo en el 19? Bueno, vemos el 70% son agroalimentos. Claramente la potencia de esta enorme porción de las exportaciones también a veces lo convierte en una debilidad, por cuanto termina naturalmente siendo muy dependiente lo que ocurre con el comercio global, como consecuencia de qué ocurra con los precios internacionales de los productos de estos rubros, naturalmente. Es muy importante el segmento de exportaciones, claramente el 70% de las exportaciones, como decimos, y esta fortaleza, como decimos, tiene su punto de debilidad en un contexto como puede ocurrir con variaciones tan importantes. Ahora estamos en una buena época de precios internacionales, en otras épocas esto obviamente no ha sido así. El resto de los componentes, las manufacturas no logran superar el 10%, si bien creciendo lentamente en las últimas décadas, pero no logran superar el 10%. Sintetizamos en una frase echándole la culpa, por así decirlo, a la errática evolución del tipo de cambio. El tipo de cambio, del tipo de cambio real, no deja de ser otra cosa que la fiebre, ¿no? Este año que nos hemos tomado tanto la temperatura, me parece buena comparación, no deja de ser la fiebre de otros factores, de muchos factores estructurales, y no tantos de cualquier economía, y todos sabemos que en Argentina ha sido así. Pero después analizaremos, discutiremos un poquito, seguramente soy de los que piensan que el contexto debe ayudar, es necesario para ayudar al crecimiento de exportaciones no tradicionales, y no que los agroalimentos deban bajar. Cuanto más agroalimentos se exporten, nuestra balanza comercial va a ser siempre mucho más sólida. Lo que es muy importante, y a esto va la presentación global, es que la diversificación de las exportaciones, que requiere, como decimos, de otras cuestiones de contexto seguramente para iniciar ese círculo virtuoso, terminará siendo mucho más beneficioso para el perfil global de nuestro comercio exterior y para nuestra economía en general. Pasamos a la siguiente gráfica, Julieta, ahí estamos. Bueno, ¿cómo exporta Argentina en los principales destinos? Lo que en general nuestros principales socios, como en general lo suponemos, pero a veces las barra por cada país, después le vamos a pasar la presentación para que vean en algún detalle que seguramente muchos lo tienen. Pero bueno, claramente lo que es de esperar, que a los países de Asia, el perfil, las barras son prácticamente verdes, tienen claramente un perfil de productos de agroalimentos, lo que Argentina exporta a dichos países, y vemos a otros destinos, por ejemplo Estados Unidos, que es nuestro tercer principal socio comercial, mirado desde nuestras exportaciones, que tiene un componente muy diversificado, muy similar en la diversidad, digo, a lo que acontece con nuestras exportaciones a los países de la región. Y después vemos algunos datos, algunos indicadores o barras que nos permiten tener alguna reflexión. Algunos países como la barra de los Países Bajos, con un importante componente de productos químicos, u otras, como decimos, que no son estrictamente de los países asiáticos, que, para decirlo de alguna manera, cuando miremos que son menos verdes, estamos hablando de que tenemos una composición más variada.
no es poco importante hablar de que este año que no ha deparado inconvenientes, dificultades, etcétera, etcétera, también ha tenido algunos hechos que a nivel mundial son impactantes, muy recientes, como el acuerdo alcanzado, la nueva zona de comercio generada entre Asia y 5 países de Asia-Oceanía, que va a ser sin duda de un importante impacto, porque son casi el 30% de nuestras exportaciones hacia esa región, si bien no es de esperar que ese nuevo mercado regional desplace fuertemente la mayoría de nuestras exportaciones, es de esperar alguna incidencia para todo el mundo, no solamente para Argentina, con lo cual es un hecho a mirar, que es un hecho novedoso y que requiere análisis y seguimiento continuo. Pasamos a la siguiente. Acá nosotros hicimos un trabajo estadístico sobre datos del Centro Internacional de Comercio, que analiza los potenciales de las exportaciones de cada uno de los países, y lo que podríamos denominar mercado cubierto por nuestras exportaciones. Entonces, para cada país analizamos el perfil comprador de cada país, lo que hace las estadísticas del Centro Internacional de Comercio, y en función de eso nosotros extrajimos los datos relevantes para nuestro comercio exterior, para nuestra relación con países. La barra, cuanto más alta, indicará que estamos más cerca de nuestro potencial con dicho país, con dicho mercado cubierto. Y lo que se puede observar es que incluso con nuestros principales socios comerciales, la barra tiene mucho para crecer. Esto significa hay potencial global, y después en la siguiente, para terminar, analizaremos por productos, hay mucho potencial en muchas economías. Retrocedemos un cachito, Julieta, al anterior. En los principales socios, uno debiera esperar de que las primeras barras, que son nuestros principales socios, ¿no? Brasil, China, Estados Unidos, estaríamos muy cerca del tope de nuestro potencial exportable, y no es así. Estamos con mucho mercado por abastecer, ¿no? Destinos a observar, como decimos, Suiza, Corea, Alemania, Colombia, que son países importantes, significativos. Acá estamos analizando los principales países de destinos de exportaciones argentinas. Sin embargo, todos ellos tenemos potencial para el crecimiento de nuestras exportaciones. Ahora sí pasamos a la siguiente. Esto para mensurar, digamos, eso mismo en productos. Como vemos, ahora lo vemos de manera lateral. Las barras, cuanto más extensas, indicarán que estamos más cerca del potencial. Claramente, como es de esperar, los productos derivados de los agroalimentos son los que mayor potencial exportado tenemos cubierto. Pero, por ejemplo, hay derivados, y para tener la magnitud, en términos absolutos, de cuánto es ese faltante. Por ejemplo, los residuos sólidos de aceite de soja. Potencial exportado, ya utilizado más del 60%. Sin embargo, el potencial sin utilizar valorizado son 6.100 millones de dólares. Esto está puesto a los efectos de tener la magnitud, no solamente los valores relativos, que muchas veces en economía dicen mucho y en otras no dicen tanto, como es este caso, donde el valor absoluto es para un producto que tiene un potencial exportado muy utilizado, todavía el remanente sigue siendo muy significativo. Y claramente, bueno, como vimos en algunos casos, y acá lo que se corrobora, exportaciones como la de productos químicos tenemos, que están en expansión, en fuerte expansión en el último tiempo, todavía tenemos mucho potencial exportado. En síntesis, y para cerrar la idea de la proyección, es esperable un crecimiento pronunciado del comercio mundial en el próximo año, como decimos, probablemente antes del cierre del 2021 tengamos los niveles de PBI mundial de pre-pandemia. Esto es muy significativo y muy alentador. Bueno, hoy es un día donde se inicia una nueva corrección de todas las proyecciones, ¿no? Las noticias acerca de la primera vacuna aprobada en
en una economía central, en un país central, más allá del enorme alivio en general que empieza a causar a la angustia de todos los habitantes del planeta, empieza a tener, empezamos a tener una mirada un poco más precisa de los tiempos que analizábamos, un poco ambiguos de recuperación, con mucha variabilidad. Probablemente empecemos en un sendero de mayor certidumbre y de nuevas proyecciones. En este sentido, como decimos, las exportaciones argentinas han ido incorporando nuevos destinos y nuevos productos. Esto es alentador. Bueno, eso hay que seguir potenciándolo en todas las ramas y en todas las actividades. Para eso se requieren instrumentos, buenos instrumentos, como muchas veces se dice la recuperación económica depende de muchos variables. Bueno, la recuperación económica obviamente requiere de un país o de la economía mundial, requiere de un contexto apropiado sin ningún tipo de duda. Pero no solamente de eso se basa la recuperación, incluye decisiones empresariales individuales, ¿no? Naturalmente racionales, y esa racionalidad tiene que ver con información precisa, con conocer absolutamente todos los instrumentos que estén disponibles para animarnos a explorar nuevos mercados, nuevos productos. Acá estamos en presencia de una cámara con un espectro variado, seguramente de actividades, de producciones, y esto es central, como decimos, fortalecer la información, lo que ustedes hacen permanentemente como cámara, con instrumentos que permitan mirar con objetividad pura, digamos. No sé, esto no deben ser decisiones irracionales en ningún caso, está claro, pero conocer todos los instrumentos sin duda es un aspecto central. Así que, bueno, esperemos que les haya servido alguno de los datos mostrados aquí, quedamos a disposición y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Laura, recordamos que todas las consultas que quieran ir acercando las vayan haciendo en el chat, y la idea nuestra es poder dejar un espacio para poder ir contestando lo que vaya surgiendo. Bien, finalmente, ahora va a continuar Adriana, que me había quedado sin presentar. Adriana es la directora de nuestra filial, cuenta con una experiencia de 35, o una trayectoria de 35 años en una de las firmas más importantes de Argentina, que es Techint, y terminó sus 25 años como gerente corporativa de créditos dentro de Ternium, habiendo tenido la oportunidad de utilizar el seguro de crédito y contratar este tipo de herramienta no solo en la Argentina, sino en distintas partes del mundo también. Hoy Adriana pone todo su expertise al servicio de ustedes, y bueno, hoy nos va a presentar un poco cuál es el contexto mundial, después de lo que nos fue comentando Javier, y cómo afecta en el riesgo país, en el riesgo comercial, la importancia de los empresarios y qué actitud debieran o recomendamos tomar en todo este contexto. Así que bueno, Adriana, bienvenida, y te dejamos tu espacio. No sé si está. Había entrado. A ver, perdón. Sí, está silenciada. A ver, la habilitamos. Ahí estoy. Ahí estoy. Sí, es que tuve algún par de inconvenientes justo en el momento de ingresar. Bueno, el desafío que nos deja Javier de volver a exportar, digamos, es grande. Sin embargo, el mundo en el que nos encontramos, obviamente que es un mundo más empobrecido, con empresas y países más empobrecidos en general. En realidad, si bien ustedes saben que los gobiernos han tratado de tomar medidas para amortiguar el golpe, esto no ha evitado la recesión en la que estamos transitando, y bueno, es una cuestión a la que tendremos que prestar máxima atención a aquellos que exporten, digamos, en todo este recorrido, y en los próximos, diría yo, hasta un año o más de plazo, hasta que la vacuna esté totalmente
instalada en este tema. Sí, lo que tenemos es, durante todo este recorrido, tenemos un camino de incertidumbre, un camino de riesgos, que si bien el empresario sabe que tiene que asumir riesgos para obtener un resultado, en realidad siempre trata de minimizarlos. Ustedes saben que, por ejemplo, en los riesgos de exportación, tenemos riesgos contractuales, con los cuales, para minimizarlos, tratamos de tomar cauciones. Tenemos riesgos financieros de evaluación, con lo cual tomamos swap. Tenemos riesgos de transporte, y para eso tomamos controles de surveyors, normas ISO, seguro de transporte. Y bueno, en el que nos vamos a ocupar hoy es en el riesgo de impago, que es la conjunción de dos riesgos más que tenemos acá, que es el riesgo país del comprador y el riesgo comercial también del comprador. Bueno, en cuanto al riesgo país, en realidad el riesgo país se origina como consecuencia de las decisiones de las autoridades de un país, o como origen en la situación de su economía, y que afectan a la capacidad de las empresas para hacer frente a sus compromisos. En realidad no depende de la voluntad del cliente de no poder pagar, sino que lo que pasa es que el cliente no puede pagar debido a la situación de intransferibilidad que tiene, o de inconvertibilidad de su moneda a la divisa en la que tomó el compromiso. Hay veces que los hechos que pasan en un país, como acontecimientos políticos, confiscaciones, que nosotros de eso sabemos bastante, disturbios, guerras, impactan fuertemente. Hay veces que estos hechos son de repente, se manifiestan así, de un momento para otro, inesperados. Y hay otras veces que es como que el mismo deterioro lo ve venir. Pero la verdad es que, digamos, esto hace a la calificación, digamos, del país, si es más riesgoso o menos riesgoso, y cuán impacta en la imposibilidad del comprador de no cumplir con sus compromisos en términos. ¿Cómo cambió la pandemia este riesgo, en realidad? Y ahí lo que tenemos es que hay empresas calificadoras de riesgo y compañías de seguro que se han encargado de analizar el riesgo de la mayoría de los países que operan con operaciones internacionales, y califican con una puntuación que va de los menos riesgosos, donde la probabilidad de impacto de las empresas radicadas en los mismos es muy bajo, de no poder cumplir con sus compromisos, a aquellos más riesgosos, donde el entorno político hace que la situación pueda afectar el comportamiento de pago. Ustedes van a ver en este mapa que el color verde más oscuro, digamos, donde ven Estados Unidos y Canadá y Australia, en el mes de febrero, o sea, antes de la pandemia, tenía un color verde bastante subido, y después de la pandemia ese color verde es más tenue. Los colores de riesgo bajo son los colores verdes, y van incrementándose el riesgo, pasando por los amarillos hasta llegar al marrón oscuro, que es el riesgo extremo. También hay otros países, como por ejemplo Italia, que también modificó su riesgo y pasó de un riesgo aceptable a un riesgo un tanto mayor, o sea, y aquellos como Brasil, que pasaron de un riesgo B a un riesgo realmente alto, en el que hay que prestar muchísima atención. ¿Qué pasó con las exportaciones argentinas y, digamos, cómo tenemos nuestras exportaciones catalogadas a los países a los que despachamos? Hasta el año 2019, o sea, antes de la pandemia, en realidad teníamos solamente un 10% de nuestro riesgo que iba a países, digamos, donde eran riesgosos, que eran con riesgo alto. Después de la pandemia, esos mismos países se convirtieron en riesgo alto, y fíjense ustedes que
tomaron parte digamos, del riesgo medio, varios de los países que estaban incluidos dentro del riesgo medio pasaron a ser un riesgo alto. Tan es así que hoy tenemos un 31% de los países a los que exportamos que tienen dificultades y podrían llegar a generar problemas en la capacidad de pago de sus clientes. Hay un estudio donde 60 países que están identificados en las exportaciones, según el INDEC, un 47% ha deteriorado su riesgo país. Bueno, así como dijimos que estaba el riesgo país, también tenemos que analizar el riesgo comercial de una empresa, que es la otra arista que nos forma el riesgo de impago. En realidad, estos parámetros, generalmente el empresario es como que los deja, no los analiza demasiado porque le da mucho más preponderancia y a todo lo que es el producto, la calidad, la logística, y es correcto, en realidad es correcto, pero pasa que hoy dijimos que estamos llegando a un mundo que está más empobrecido, a empresas que están más debilitadas en todo lo que es su situación económica y financiera. Con lo cual, yo diría que hoy más que nunca deberíamos prestar atención a este punto. También es cierto que hacer un análisis de estos tópicos que vamos a ver ahora es mucho más difícil hacerlos en clientes que están ubicados fuera de nuestro país, porque obviamente uno no tiene toda la información que se necesita. Y en realidad acá les tengo que decir que, bueno, existen, digamos, análisis que se compran, informes comerciales que se compran, tipo Dun & Bradstreet, Graydon, y también hay aseguradoras que tienen informes que son incluso hasta un poquito más económicos, donde nos ayudan y nos traen la información esta que ahora yo les voy a comentar, que en mi opinión sería una información básica que deberíamos tener, de manera de que nos permita analizar, al igual que las aseguradoras y las calificadoras le asignan una calificación a los países, bueno, nosotros tenemos que tratar de apuntar también a llegar a un análisis de mi cliente para saber si es muy riesgoso, poco riesgoso o está en el medio, tiene un riesgo intermedio. Entre los factores que tengo que analizar, hay factores cualitativos, como por ejemplo, digamos, la antigüedad del cliente, la antigüedad que tiene el negocio. Obviamente que todos nos imaginamos que no es lo mismo estar en el negocio 6 meses que estar en el negocio por 20, 30 años. Lo mismo las referencias comerciales, que muchos dicen, ¿para qué uno va y vuelve a pedir referencias comerciales si te las dio el cliente? Pero bueno, hay que hacerlo porque muchas veces uno se lleva sorpresas cuando pide esas referencias y una opinión a otros proveedores. La performance de pago es importantísima, no solamente ver cómo me paga el cliente a mí, sino cómo le paga a los otros, porque en realidad es muy probable que si empieza a dejar de pagarle, se empiece a dejar de pagar a los otros, y a mí me esté resguardando, pero va a llegar un momento que también voy a sufrir las generales de la ley. La situación legal y financiera y judicial. ¿Por qué? Porque puede tener juicios tan importantes que pueden, con la aduana o juicios laborales, que pueden ser que hasta le bloqueen la cuenta bancaria o le saquen la posibilidad de exportar, con lo cual es importantísimo todo este aspecto cualitativo, prestarle muchísima atención. Y por último, el análisis financiero, que obviamente es un análisis ahí más duro, de balances, de ver evolución, de fijarnos cómo es la comparación de mi cliente versus el sector y versus los competidores. Bueno, esto, digamos, ¿qué pasó con el COVID y la situación de mis clientes? En realidad, digamos, se espera, las aseguradoras son las que han estudiado bien todo este problema,
este tema, se espera que las empresas tengan un aumento en las insolvencias en el año 2020 y 2021 respecto al año 2019, o sea, previo a la pandemia. Y acá se espera en promedio en el mundo un aumento del 33% aproximadamente. Fíjense ustedes que países como Hong Kong o como Australia, que tienen riesgos, el riesgo país está en color rojito, tienen riesgos aceptables, riesgos A, riesgos B. Sin embargo, se espera que el riesgo comercial de los clientes, que es el riesgo in situ del cliente, tenga un aumento considerable, entre un 50 y un 70% en ese tipo de países, donde uno a priori sabe que no existen problemas económicos o problemas políticos que puedan influir en dejar de cumplir con los compromisos del cliente. Sin embargo, las insolvencias per se espera que aumenten. Bueno, y ahora en cuanto al riesgo, ¿qué es lo que nosotros, cómo Ay, me parece que se debe haber quedado sin internet de vuelta. Sí. Pensé que era yo, pero no. Bueno, si quieren, intento avanzar un poquito yo con lo que teníamos previsto comentarles en principio. A ver si puedo ir pasando. Ahí está. Un poco lo que Adriana nos cuenta, y esto lo voy a decir en base a lo que vengo escuchando en el recorrido que estamos haciendo juntas. Claramente Perdón. no va a ser igual, pero bueno. Recuperó Adriana. ¿Estás, Adri? Tengo. Sí. Bien, sí. entonces... Sí, tengo internet. ¿Se escucha? Sí, dale. ¿Se escucha? Perdón. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha? Bueno, vos lo tenés bien. Entonces, seguimos. Perdón, hoy es un día de inestabilidad en la red de Wi-Fi en casa. He tratado de switchar con el teléfono, pero bueno. No, les decía que como ustedes saben, en realidad hay dos aristas para gestionar el riesgo de impago. Una tiene que ver con un comportamiento del empresario, o sea, si quiere asumir o si quiere minimizar ese riesgo, evitarlo, transferirlo. Esto es lo que nosotros llamamos aversión al riesgo, que es, en cierta forma, la preferencia por tratar de evitar la incertidumbre en las decisiones. Y es lo que nos lleva muchas veces a quizás elegir, digamos, no la mejor opción, o sea, la menos rentable, pero sí la más segura. Y la otra parte de cómo gestionar el riesgo tiene que ver con los instrumentos que tenemos disponibles. Y acá, obviamente, que estamos en en la internacionalidad. Entonces, tenemos poquitos instrumentos a los que podemos apelar. La carta de crédito es uno. La carta de crédito no vamos a hablar, pero sí, digamos, mi experiencia después de muchos años también de aplicarle y demás, sabemos que es un instrumento muy noble, pero hoy en día ha quedado como, digamos, de modé, porque es inflexible por todo el cumplimiento de las restricciones y de las cláusulas que nos impone. Muchas veces no depende incluso del exportador, como, digamos, como que lleve tarde el buque para cargar, por ahí no depende de la voluntad del exportador. Y también, no solamente la inflexibilidad, sino también el costo, y ese costo variable, que si tenemos varias operaciones que se repiten en el año, incluso con el mismo cliente, nosotros podemos llegar a tener distintos costos, porque el cliente me abre en un banco o en el otro, y mi costo de confirmación, obviamente, que si su banco va cambiando, también va cambiando, y también en función de la situación. No es lo mismo un mes que quizás otro, con lo cual
esa diversidad en el costo también hace que, cueste más incluso evaluar un precio al que uno considera como costo de la operación. En cuanto al factoring y al perfecting, que es el otro, son dos instrumentos también que sirven para sacarnos el riesgo, ¿no es cierto?, para tratar de eludir el riesgo o evitar el riesgo, pero tenemos el inconveniente grande que hoy por hoy acá en el país no tenemos instituciones financieras o entidades de factoring que estén comprando operaciones de exportación. Digamos, si las hay muy poca compra de letra de cambio, y generalmente basada en determinados bancos del exterior, no en todos, con plazos muy cortos. La verdad que este es un problema, y el segundo problema grande es que el costo obviamente que es más alto, porque recordemos que al comprar una operación que es a plazo, estamos pagando no solamente el interés de la operación por el tiempo, sino también estamos pagando todo el costo administrativo con el que se queda el factor, porque tiene que hacer todo el seguimiento de la cobranza. Por último, y acá es la vedette del día, tenemos el seguro de crédito, que es lo que, bueno, a juicio nuestro es el instrumento más noble que tenemos. El seguro, como está dibujado en la filmina, es como un triángulo. En una de las puntas del triángulo está la compañía de seguros. En la otra punta del triángulo está el exportador. Entre la aseguradora y el exportador, lo que existe es una póliza, es un contrato que se llama póliza, que generalmente puede ser entre 1 y 2 años. Esa póliza en realidad no solamente contiene el costo o prima, sino también contiene una serie de cláusulas que rigen todo lo que es la gestión de la póliza. En la otra punta del vértice está el cliente. En realidad, entre el cliente y el exportador es como invisible esto del seguro de crédito. Puede no enterarse, digamos, si paga normalmente, el cliente nunca se entera. Podemos no decirle que hay un seguro de crédito, o podemos sí decirle, no hay ningún tipo de restricción. Sí se entera en caso de que no pague, porque en ese caso la compañía de seguros en realidad entraría a hacer el recobro de la deuda, y entonces allí sí es como que se subrogaría, una vez pagado la indemnización, se subrogarían los derechos del exportador. Pasando a la otra filmina, digamos, ya hablamos del seguro de crédito, que es un contrato que es un seguro técnico. La verdad que yo siempre digo que no es un enlatado, no es como comprar un seguro de un celular o de algo más sencillo. Por supuesto que lleva todo un apoyo, creo que es importantísimo. Yo me di cuenta después de muchos años, y hoy realmente aconsejo que tengan un acompañamiento. Tiene un costo flat, porque esa prima se mantiene durante todo el año, o toda la vigencia de la póliza, que incluso puede ser hasta 2 años. Ese costo es un costo que digamos, que es conocido desde el primer momento, y ese costo se evalúa y se cotiza en función al monto de las ventas que tenga el exportador y hacia qué países está destinada esa venta. Eso básicamente son las variables por las cuales se realiza la cotización. En realidad son las variables más grandes. También hay otras, pero las importantes son esas dos. ¿Quiénes pueden tomar este seguro? Entran todas las ventas a crédito, entran los bienes y los servicios también, entran todos los clientes actuales que uno tenga en el momento de ingresar a la póliza, y también los nuevos que se generen a futuro, porque ustedes van a ver después con Julieta que esta es una herramienta que les va a servir para todo lo que es el desarrollo comercial. Digamos, hay que arrancar como mínimo con 6.
pero después no tenemos límite. En realidad, ¿qué riesgos me cubre el cliente? Y bueno, son los dos riesgos que hemos hablado principalmente. Es el riesgo comercial, o sea, es el riesgo del cliente en sí. Y ese riesgo del cliente, que es muy importante, yo creo que ustedes sepan que no solamente cubre cuando el cliente se va a la quiebra, a un concordato, o al equivalente, como se llame en el país de destino, Chapter 11, Ley 1116 en Colombia. También lo que cubre es la mora prolongada, que es cuando el cliente empieza a dar vueltas y nos dice que nos va a pagar mañana, pasado, y no media ninguna otra, digamos, explicación o ninguna otra medida judicial de por medio, o directamente desaparece, porque ha habido casos en algunos países donde me ha tocado estar, donde el cliente se levantó un día y uno ya llega con la persiana baja. Entonces, esos casos también quedan cubiertos. Y la cobertura que se les da puede ser, como van a ver con Julieta, hasta un 90%. En los plazos, por supuesto que digamos, tenemos hasta 180 días y hay algunas aseguradoras que nos brindan la oportunidad de cubrir también anticipos por importaciones conjuntamente con la póliza, que como si fuese una caución, con lo cual realmente nos da una posibilidad extra, que yo sinceramente la celebro porque es muy, muy oportuna y muy buena. Bueno, yo creo que llegado hasta aquí, lo último que quiero decirles es que muchos preguntan que las aseguradoras no las conocemos, las aseguradoras en realidad que tenemos en el país son las más importantes a nivel mundial, Solunion, Cofaz e Insur, que en realidad más que Insur es Atradius, son las tres más grandes que hay en el mundo, están en un mercado regulado acá en Argentina, regulado por la Superintendencia de Seguros, que es el equivalente al Banco Central, y fuera de lo que es Argentina, y para aquellos que tengan la posibilidad de tener alguna compañía fuera, se pueden tomar un montón de pólizas de diferente tipología las que hay acá, en un montón, en más de una veintena de compañías de seguro que tienen una solvencia equiparables a los mejores bancos que tenemos en el mundo, como HSBC, BBVA, que ustedes conocen, o compañías de tipo internacional como Apple o como la Coca-Cola. Bueno, yo creo que llegado este punto, me parece que, Julieta, te tengo que dar la posibilidad a vos para hacer, seguir con la charla. Sí, antes hay, Adriana, muchas gracias. Antes hay algunas consultas, preguntas. Por ejemplo, acá Julio César dice, muy interesante el tema de riesgo en exportaciones, en especial a la luz de condenas de la Secretaría o el DJ de los Estados Unidos, que podría afectar el tránsito de despachos de exportaciones. ¿Concuerdan conmigo que esto impone a oficiales de cumplimiento a trabajar con COMEX en el desarrollo de monitoreos o análisis de riesgo de eventuales medidas que se puedan padecer? Por ejemplo, que el buque cargue mercadería en puerto venezolano y luego arribe a puerto de Estados Unidos. Y sí, obviamente, pero muchas veces te piden, digamos, declaración jurada que no van a tocar, suponete, ni Cuba ni Venezuela. O sea, generalmente en los contratos que uno hace con los clientes, por lo menos con clientes de Estados Unidos, lo tienen súper claro. Y me llama la atención porque que las compañías marítimas, eso en general, digamos, se contrata incluso con la compañía marítima, que se pide que no pase por los puntos en los que supuestamente están prohibidos. No sé si se trata de buques charter o de buques de línea, no sé si el que consultó tiene alguna posta de algo. Podría ser que algún buque charter no tenga ningún tipo de limitación,
pero generalmente cuando uno contrata el buque, y sabiendo que tiene del otro lado un cliente americano, eso lo consulta y lo charla con la compañía con el armador, ¿no? Con el que hace, o la agencia marítima que hace la conexión con el armador. Bien, y acá hay otra pregunta de Martín que dice, ¿el seguro de crédito vendría a reemplazar a los bancos por aseguradoras al flexibilizar los requisitos de la carta de crédito? No tiene requisitos, eso es lo bueno, que no, el seguro de crédito no tiene ningún requisito. Justamente la carta de crédito tiene un montón de reglas que uno tiene que cumplir y que con fechas, con plazos exigibles y con cosas que ni siquiera dependen del exportador, como yo decía, la fecha de la carga, y en realidad el seguro de crédito no tiene ninguna formalidad así adicional a lo que es mandar la mercadería como se pactó con el cliente, y la documentación puede ser en un sobre por courier. Y ya está, no tenés que mandarla por banco, no se requiere remesa documentaria, no se requiere ningún tipo de formalidad, más que la formalidad, obviamente, de factura, bill of lading, certificado de origen, la documentación que ya sabemos que es necesaria para hacer aduana en destino. Pero no hace falta ni siquiera mandarla por banco, se puede mandar por DHL directamente. Bien, bueno, por ahora no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no pasamos... Sí, tal vez Laura por ahí, antes de comenzar, mientras le doy un tiempito a Adri, que ahora vamos a hacer un cambio y va a ir compartiendo ella un poco la presentación para finalizar un poco con él. ¿Yo puedo compartir ahora? ¿Puedo compartir yo la pantalla? Ah, buenísimo. Por ahí lo que yo les pregunto, los invito a ustedes, nos interesa saber si dentro de la audiencia que nos está acompañando hay alguno que ya haya tenido alguna experiencia con el seguro de crédito a la exportación. Ahí activé una encuesta. Ah, si alguien, si lo pueden contar, gracias. Así hacemos más rápido. La idea en realidad es, para nosotros sería una sorpresa y encantadísimos por ahí si tenemos algún participante que ya conozcan, después pueda compartirnos su experiencia. Pero más que nada es para, por ahí, compartirles la siguiente filmina. No sé, Adri, si ya estás pudiendo compartir. Mientras te cuento que, no sé si todos ven los resultados de la votación, o soy yo sola la única que los ve. Ah, yo no lo estoy viendo, no. Ah, ok. Por ahora, de 40, digamos, de 40 que respondieron, bueno, siguen respondiendo, respondieron 20, la mitad, todavía falta que respondan más, pero hay 3 que sí utilizaron el crédito a la exportación, así que después tal vez les pedimos que en el chat nos digan quiénes son. Bueno, muy bien. Y después, así que nos da que... Nos da que una, seguro. Claro, también, si votaste, estás ahí. Y lo que nos da es que el 85% de los asistentes no lo han utilizado. Bien, gracias Laura, gracias, porque va en línea con tal vez la filmina siguiente que les queríamos compartir, que es un poco conocer cuál es la realidad de Argentina en cuanto al uso de este instrumento versus el resto del mundo. Adri, sí que está. Como podemos ver, bueno, esta herramienta en Argentina respecto al resto del mundo, el uso es muy bajo. Nosotros entendemos que esto es en gran medida por la falta de conocimiento que hay en general, y tal vez también un poco cultural. A veces cuesta incorporar instrumentos o herramientas nuevas. Por eso, bueno, la oportunidad de hoy de contarles y de transmitirles un poco nuestra experiencia. Es cierto que estamos atravesando una crisis sin precedentes, es cierto, tal como lo comenta Javier, que hay expectativas para el año próximo de un incremento en las exportaciones. Entonces entendemos, o es nuestro deseo, que como empresarios puedan prepararse para ese momento y poder competir con las mejores armas, no solo en calidad de producto, packaging, servicio, sino también en términos financieros.
el mundo está complicado y las empresas van a estar más empobrecidas. Poder vender con financiación entendemos que va a ser hoy la oportunidad para poder tener un desarrollo y aprovechar esta expansión. Y ahora, bueno, yéndonos netamente a lo que es el seguro de crédito, es la herramienta que cubre las ventas a plazo en el mercado de exportaciones y en el mercado doméstico. Adriana nos hablaba de lo importante que es poder minimizar o transferir el riesgo, y bueno, claramente el seguro de crédito nos va a poder acompañar en ese sentido, teniendo la posibilidad de crecer con la tranquilidad y el respaldo de nuestras cobranzas. Yendo ahora a lo que serían los principios fundamentales, si bien Adriana nos fue contando un poco de qué se trata, casi, tal vez como para dejar o cerrar un poco el concepto de lo que es este instrumento, en cuanto a lo que es una cobertura de la totalidad de la cartera de los clientes de la empresa o del asegurado. Y cuando hablamos de la totalidad, hablamos de los clientes con los que hoy estoy trabajando, y poder tener la ventaja de que todo vínculo o relación comercial nueva yo la puedo incorporar, y voy a contar con un análisis previo que va a hacer la aseguradora de cuán viable o no puede ser esa relación comercial para poder incursionar nuevos mercados con la tranquilidad de la cobranza. ¿Qué es lo que queda excluido? Bueno, queda excluido todo pago por adelantado, todo pago al contado, claramente en esto no hay riesgo, los pagos con carta de crédito confirmada y todas las ventas que uno realice entre empresas relacionadas. Ahí tampoco hay riesgo, sí se puede cubrir las ventas que realice la empresa en el país en el que esté instalada. Y en esto el seguro es un seguro compartido, si bien las compañías nos acompañan en una cobertura de un 80 o de un 90%, hay un porcentaje chiquito que queda a cargo del asegurado, y entendemos que esto es para que no se pierda la diligencia en el momento de otorgar el crédito, así como también en el momento del interés de recuperar el cobro máximo. Y yendo a la siguiente filmina, que es donde nos centramos en los servicios que nos aporta el seguro de crédito, por un lado el análisis exhaustivo de los deudores. Adriana nos contó con detenimiento y detalle cuál es la información que uno debiera de conocer antes de establecer un vínculo comercial, y muchas veces, por más que uno como empresario cuente hasta con un departamento exclusivo de análisis financiero y demás, no siempre se llega a conocer el cliente con el nivel de detalle que nos parece importante hacer. Y en esto podemos apoyarnos con el análisis de expertos que tiene la aseguradora y con la información que maneja a escala nacional y a escala internacional, y con este monitoreo o seguimiento permanente que va a ser de la solvencia de cada uno de nuestros clientes. Después, obviamente, contar con un departamento de cobranza externo, es decir, poder delegar la cobranza, este proceso que implica realizar gestiones tanto prejudiciales como judiciales durante un plazo, y entendemos que, bueno, esto debe ser oportuno y que traten en lo posible de impedir que el deudor licúe su patrimonio, ¿no? O sea, poder hacerlo de manera inminente. Y finalmente la indemnización, que es esta cobertura o esta tranquilidad de recuperar el 90% de las facturas y protegiendo la empresa en cuanto a su estructura financiera, ¿no? No estar, no vivir un imponderable importante en ese aspecto. Y ahora ya vamos a ver lo que serían las ventajas netamente que nosotros queremos compartirles, o queremos tal vez que ustedes se puedan llevar en cuanto a este instrumento, esta posibilidad de poder aumentar las ventas, de crecer sin riesgo, y en este contexto, resaltamos, nos parece fundamental. Sabemos que las compañías que han utilizado seguro de crédito crecen año a año y en muchos casos duplican sus ventas, y esto es más que nada porque uno puede dedicarse al corazón de su negocio con la tranquilidad de contar el resguardo de la cobranza. Por otro lado, esta prevención y control de riesgo permanente que hace la aseguradora a través de este monitoreo, dándonos alertas ante cualquier situación riesgosa por parte de nuestro cliente. ¿Qué es más económico y flexible que la carta de crédito? Bueno, Adriana nos explicó un poco también en qué sentido va esto también. El ahorro de costos prejudiciales y judiciales de cobranza. Imagínense poder vivir alguna situación en este sentido en China o en Rusia. Para cualquier exportador es impensable, y acá podemos apoyarnos
con toda la estructura que tienen estas compañías a nivel internacional, con ese equipo y bufete de abogados que nos puede acompañar en caso que tengamos que vivir algún tipo de situación en cualquier parte del mundo. Y después, por último, que las cuentas por cobrar pasan a ser activos libres de riesgo, permitiendo el acceso al financiamiento. En esto nosotros siempre decimos que, según el Banco Central, una cuenta asegurada es garantía preferida A. Esto equivale al aval de una SGR. Así que esperemos los bancos también nos puedan acompañar, porque claramente el acceso al financiamiento tiene que ser una ventaja en todas las empresas que usen este instrumento y que hoy es necesario para poder seguir creciendo, seguir produciendo y poder expandir nuestro negocio. Y por último, les vamos a compartir un poco en este recorrido que nosotros llevamos, cuáles han sido las respuestas o con qué nos hemos encontrado, que en general es un poco lo que piensa el empresario, y en esto por ahí lo que decía, que a veces cuesta incorporar nuevos instrumentos, romper ciertos paradigmas, y es casi una cuestión cultural y filosófica, pero bueno, es importante que uno lo empiece a considerar, sobre todo en un contexto tan incierto. Muchas de las empresas por ahí nos dicen que no necesitan seguro de crédito porque tienen trayectoria de 25 años con sus clientes. Es bueno poder tener una cartera sana desde ya, y es algo que nosotros celebramos, pero acá lo que queremos dejar en claro es que la historia o lo que haya pasado en nuestra experiencia no es garantía de lo que pueda suceder en un futuro. Y en esto el seguro es una herramienta que nos tiene que resguardar ante situaciones que van a ser inevitables, que en muchos casos pueden ser catastróficas. Yo diría, ¿qué pasa si son mis principales clientes los que me dejaran de pagar, ¿no? Y es un poco, es el análisis que uno tiene que hacer. Otra de las respuestas que nos hemos encontrado es que mis ventas son un porcentaje con anticipo y el resto contra entrega de documentos. Acá lo que queremos también transmitir es que en la entrega de documentos no es garantía de pago. Nosotros tenemos, y Adriana podría darnos o contarnos experiencias que pudo haber vivido de casos donde el cliente, una vez que despachamos la mercadería, empieza a querer hacer alguna negociación con una rebaja del precio, o puede directamente no ir a retirar los documentos. Y es costosísimo pensar, por más que uno puede decir, bueno, yo puedo vender o buscar un nuevo cliente, no son cosas que sean fáciles de manejar, y mismo, bueno, una reimportación hoy es casi inviable. Entonces, en ese sentido entendemos que también es importante considerar que, como decía, la cobranza documentaria no es garantía de pago. Y después compartirles algunos datos de la realidad, para generar conciencia también, y que uno pueda tener en cuenta. 1 de cada 4 quiebras son provocadas por impagos de clientes. Hoy no hay empresa que esté exenta a pasar por una situación compleja, y tenemos ejemplos que el COVID nos ha dejado de empresas que veíamos invencibles, un Vicentín, Enron, Latam, ¿no? Y que posiblemente ustedes puedan tener otros ejemplos, con lo cual el resguardo creo que hoy tiene que ser para todos. Y después, por último, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo de impago es muy superior al riesgo de un incendio. Hoy seguramente todos cuenten con un seguro de incendio para sus plantas, sus empresas. Entonces los invito a pensar por qué dejar o por qué no cubrir las cuentas por cobrar cuando representan el 40% del activo en general de una empresa. Bueno, y con esta pregunta, con esta inquietud, nosotros cerramos nuestra presentación del día de hoy. Esperamos haberles podido acercar información de interés. Estamos a disposición por cualquier consulta que nos quieran acercar, y les acercamos todos nuestros datos y teléfonos de contacto para que después, bueno, desde ya nos puedan consultar posterior a esta presentación cualquier información y demás que ustedes quieran hacernos. Y de nuevo, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a Laura y a Casipra por habernos tenido en cuenta en este encuentro que han venido haciendo a lo largo del año. Gracias también a nuestro invitado, que es Javier, que nos acompañó una vez más en esta charla. Sí, gracias a Adriana, Julieta, Javier, claramente. Y bueno, nosotros
yo hace mucho tiempo que insisto con que el seguro de crédito a la exportación es una herramienta más y colaboro en la difusión porque entiendo que es positivo y que es necesario, pero me gustaría también escuchar alguna empresa que, de las tres que dijeron que sí, que lo usaban, tal vez está bueno conocer su experiencia. No sé si alguna se quiere animar. Acá me están pidiendo la charla, bueno, la grabación, estamos teniendo algunos atrasos en subirlas, pero los lunes en general subimos todas las charlas. Creo que nos falta ahora solo la última, o sea, la del miércoles pasado, así que ya para este lunes van a estar las dos subidas, la del miércoles pasado y esta, la de hoy. Así que la van a poder volver a ver. Y le vamos a pedir a Julieta después que me pase las presentaciones también para que se las mandemos. Sí, sí, desde ya, cómo no. Pero bueno, si de los participantes alguno nos quisiera contar su experiencia, desde ya que también será bienvenida. No sé, están tímidos o tímidas. Tengo una pregunta. Dale. ¿Cuáles son los parámetros? O sea, tengo una venta de 30.000, 50.000 dólares a un cliente irregular, o tengo 4 o 5 clientes en la región a quienes les vendo regularmente, no sé, importes no mayores a ese, 30, 40, 20. ¿Cómo contrato el seguro de crédito? ¿Qué costo voy a tener? O sea, ya sé que la devolución es del 90% si es que tengo un siniestro, si es que no me pagan. Pero, ¿y el costo? Sí. Mirá, a ver, en principio se hace un análisis y hay que ver cuál es la proyección de venta anual, ¿sí? Las compañías tienen primas mínimas, ¿sí? Y a mayor cantidad de volumen de exportación, ese porcentaje de prima que uno tiene que pagar va bajando. Todo va a depender del tamaño de la empresa. Vos me estás dando valores, tal vez que si te tengo que decir son muy chiquitos. Nosotros estamos viendo con Adriana la posibilidad de incorporar las empresas que están recién arrancando, que tal vez para ir a contratar este instrumento de manera sola se les puede hacer más costoso porque entrarían en lo que es una prima mínima. Y estamos buscando la manera de encuadrar todas las empresas más chiquitas que, a ver, si vos estás interesado, por ahí te invito a que nos hagas llegar algún mail y tu contacto y que te podamos ir contando cómo podemos avanzar con esto de incorporarte dentro de lo que sería un esquema o una figura donde puedan entrar exportadores más chiquitos. No sé si te estoy respondiendo del todo porque no tenemos hoy todavía cerrada esta viabilidad, pero es algo que nosotros estamos queriendo incorporar. El tema es que lo que yo veo es que la pyme argentina, la pyme industrial 30, 40, 50, 80, 100 empleados, que tiene una exportación de una facturación, la facturación representa en su facturación total, no sé, un 3% o un 5%, y que tienen 2 exportaciones por mes a lo sumo. De esos valores, es la exportación típica para cualquier pyme argentina de la zona AMBA, en fin, que no tiene que ver ni con granos, que no tiene que ver ni con frigoríficos, ni con el agroproducto que representa, como decía hace un rato Javier, no sé, alrededor del 70% de las exportaciones argentinas. No, estamos hablando de la pyme familiar que factura, no sé, al año 50, 70 millones de pesos y que exporta, tiene por mes 2, 3 movimientos de esos importes. Y no es una situación poco representativa. O sea, muchas pymes tienen exportaciones regulares de esos importes. Entonces, ¿qué acceso tendrían al seguro de crédito para quedarse tranquilos que siempre les van a pagar? O que nunca van a dejar de cobrar, más bien. Sí. Bueno, te comento, no importa la cantidad de ventas puntuales que hagas, no importa que sean 2, 3 al mes, que hagas un mes sí, otro no, no importa. Lo que importa siempre
es el volumen del año, y que en realidad sean 6 clientes como mínimo. Eso para tomar una póliza, digamos, individual, llamémosle, que los volúmenes que hoy estamos manejando como mínimos, que habló Julieta, estarían rondando el $1.000.000. Ajá. Para aquellos que sean menos del $1.000.000, lo que estamos organizando son estructuras jurídicas que en realidad permitan tomar las coberturas. Lo estamos haciendo, te digo, estoy cometiendo quizá alguna infidencia, pero lo estamos organizando con la gente, con la red ProPyme del grupo Techin, Techin. Estamos tratando de organizar una estructura jurídica para tratar de esa estructura jurídica tipo consorcio, tipo fideicomiso, cooperativa, pueda tomar el seguro de crédito y considere a todos a sus coasegurados, a todas las empresas que conforman ese consorcio, como, digamos, beneficiarias del mismo. Eso lo estamos gestionando con una de las compañías de seguro, que nos dio luz verde en este tema. La verdad que nos vendría excelente que las compañías, aquellas compañías que estén interesadas, nos hagan llegar el interés, porque, digamos, de esta forma nosotros también ya sabemos, adicional al grupo que te comenté, con qué otros podríamos empezar a formar un grupo. Que esto... Justo. Ay, se le volvió a cortar. Sí, no sé justo. si ustedes están acá. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, nosotros estamos buscando esa estructura y tenemos algún gobierno provincial que también está interesado en acompañar a las pymes. Entendemos que por ahí, hasta que puedan dar ese salto y tener un crecimiento, un volumen de exportación más grande, tienen que arrancar tal vez adentro de una estructura, porque si no posiblemente sortear los costos de una prima mínima les puede resultar más significativo. Rodrigo, vos me estabas queriendo decir algo. Si necesitan apoyo institucional para ese grupo, no sé, nosotros podríamos ver la manera, conocemos del seguro en la Cámara, así que sin duda que podríamos ver cómo encontrarle la vuelta si es que la hay, si es que existe. La hay, porque de hecho las aseguradoras ya tienen estas estructuras armadas y tienen pólizas con esa figura. Así como comentó Adriana que lo estamos trabajando con las empresas del grupo Techin, te decía, hay un gobierno provincial que también quiere acompañar y apoyar, así que desde ya que si ustedes tienen casos puntuales que puedan estar en este tipo de situación, encantados de trabajar en conjunto para incorporarlos en alguno de estas figuras, sí, desde ya. Bueno. No sé si hay alguna otra consulta. Por lo menos en el chat, ¿no? Y ya estamos en hora, en general hasta Bien. las 12:20 tenemos siempre ese changüí, así que, bueno, no sé si Rodrigo querés vas a decir si alguien hace el precierre, si no ya nos estaríamos despidiendo hasta el miércoles. El precierre Johnny Zaire, que se puso el video en funcionamiento, así la veíamos. Tenés un minuto, Johnny Zaire, y hacemos el precierre. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo los voy siguiendo, sobre todo agradeciendo estas charlas que están haciendo. Me parece muy bien y sobre todo, si bien ahora veo que de acá a un tiempo se está, digamos, potenciando más los conocimientos para bajar a tierra hacia la pyme, que es la que necesita realmente todas estas herramientas, a un principio quizá cuesta, ¿no? Pero está bueno esto que empiecen, digamos, a capacitar, sobre todo, ¿no? A brindar, y cómo llegar a la pyme. Yo siempre peleo por la pyme, hace 4 años que sigo a la pyme, conozco la problemática, y está bueno. Yo sé que tienen muchas ganas de trabajar, pero también les falta esto, conocimiento, capacitarse y llegar hacia ellas. Por eso, bueno, aplaudo lo que están haciendo ustedes, a mí me sirve, porque yo después transmito a las pequeñas empresas que de alguna manera las sigo, y brindarles de que hay un apoyo, que no están solas, que creo que es lo que, digamos, esta nueva era, que lo que estamos viviendo, que la geografía prácticamente nos ha
nos ha, digamos, sacado. No existe geografía ahora, ¿no? Entonces ahora tenemos, digamos, esta ventaja de poder vincularnos y que de alguna manera creo que las pymes pueden llegar a exportar, y si bien en la gran empresa, como dice Techin, las están sumando en su cadena de valor, necesitan también conocer. Por eso para mí es importante el tema de la capacitación a la pyme. Y gracias nuevamente. Gracias, Johnny. Bueno, Muchas gracias. estaríamos cerrando. El tema de la semana que viene ya lo tenemos, así que ya se enterarán. Ha sido un gusto. Gracias, Julieta. Gracias, Javier. Y un saludo para Adriana, que se nos perdió. No, ahí volvió, ahí volvió. Ahí Creo que volvió. volvió. Se Ahí cambió de volvió. lugar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Estamos a disposición. Nos vemos.